del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Tito, capítulo 2, versículo 9. Versículo 9 y 10. Un siervo para su gloria. Tito, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Oramos al Señor. Padre, te agradecemos en esta noche porque nos reuniste en este lugar para darnos la oportunidad de poder exaltarte, de poder adorarte. Gracias, Señor, porque tú nos permites tener libertad de culto, Señor, entendiendo, Señor, que en muchos países y en otros lugares no tienen esta libertad de poder reunirse, sino que lo hacen en cuevas y en muchos lugares, en casas, a escondidas. Tú nos das la libertad, Señor. Que aprovechemos bien el tiempo en estos tiempos, porque son malos, y que lo aprovechemos estando en tu casa. Señor, junto con nuestros hermanos, honrando, glorificando tu nombre, escuchando tu palabra, siendo instruidos, siendo ayudados, Señor, por ti. Te damos la gloria y el honor en el nombre de Cristo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Un siervo para su gloria. Dice, exhorta a sí mismo a los siervos, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, para que agraden en todo, que no sean respondones. Bien, cuando estaba estudiando esto, empecé a buscar, que no me va a dar el tiempo para exponerlo, pero acerca de la esclavitud acá en Argentina, ¿no? Nosotros somos conscientes de que en todo el mundo, o la mayoría, en todos los países, especialmente los hombres negros de color, eran esclavizados, ¿no? En este tiempo, en la etapa que el apóstol Pablo escribe a Tito, en esta iglesia, en Creta, también había esclavos. Y estos esclavos, muchos de ellos habían aceptado el señorío de Cristo, habían creído en la salvación. Ahora el apóstol Pablo les da directrices, instrucciones de cómo debían vivir. Nosotros veíamos cómo debía ser el anciano, las ancianas, las mujeres casadas, los jóvenes y ahora, en último lugar, a los siervos. Dios no deja nada al azar. Él es un Dios de orden. Y para todos, para todas las edades, para las diferentes estratos sociales, Dios tiene una palabra. Dios le habla a la gente, ¿no? Entonces, la palabra exhortar no aparece en el original, así que directamente dice a los siervos, diles que se sujeten a sus amos. Y qué importante es poder mantener, con la ayuda del Señor, una actitud cristiana en todo lugar, ¿no? Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos, dice otra versión, la NTV. Y copié esto de MacArthur porque realmente era muy interesante. Hablando acerca de los esclavos del primer siglo eran completamente responsables ante sus dueños por todo lo que hacían. Para estos, la evaluación de su amo era la única que importaba. Si el amo estaba satisfecho, el esclavo se beneficiaría por consiguiente. Toda una vida de fidelidad podría recompensarse con la libertad. Sin embargo, si se disgusta al amo, el esclavo podía esperar la disciplina apropiada frecuentemente. En ese tiempo era muy severa, era el quebrantamiento de huesos, la crucifixión y un montón de tipo de
de castigos que se le daba a los esclavos que no obedecían a sus amos. Tal sistema de recompensas y castigos proveían estimulación poderosa para que los esclavos trabajaran duro y les fuera bien. Si a nosotros nos hicieran eso en este tiempo, ¿no? A través de la propagación del Evangelio, Dios empezó a transformar las vidas y los amos empezaron a ver cosas diferentes en sus siervos. Se comportaban de otra manera. Y es lo que produce el Evangelio verdadero cuando llega a una vida, la transforma, lo hace nueva criatura. Entonces, no andan en sus antiguos pecados, sino que andan en una nueva novedad de vida, agradando a Dios. En el mundo hay diferentes tipos de esclavitud. En el Antiguo Testamento, en Levítico 25, se habla de que a las personas pobres, los hebreos que tenían mayor cantidad de plata o eran ricos, debían ayudar a sus hermanos de esta manera. Y ellos trabajaban por un jornal, pero de ninguna manera Dios le permitía que se sobreponga el amo contra aquel que contrataba. Eso era condenado por el Señor. Ahora, yo me preguntaba si Dios condena la esclavitud, o el apóstol Pablo habla acerca de eso. Y creo que Dios regula los estados y las demás cosas para que cada uno en su estado en el que está pueda glorificar a Dios. Así como Dios aborrece el divorcio, lo dice la Biblia, pero Dios dejó regulado a causa de la dureza del corazón del hombre cómo debía ser su comportamiento ante cada situación. El estado de esclavitud bajo el señorío de Cristo entre los creyentes convertidos se hacía más llevadero. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habla de que ya no se traten como diferentemente, sino que ahora eran hermanos. Cada uno debía respetar su rol de amo y siervo, de esclavo y demás. Pero había algo que los otros no tenían, que era a Cristo, ¿no? Y ese Cristo había producido un cambio en los dos, o quizás en uno, para que ellos pudieran aceptarse primeramente como hermanos. Dice la palabra que se sujeten a sus amos. Los cristianos esclavos en Creta podían haber tomado su libertad en Cristo como una razón para la desobediencia. Sin embargo, Pablo dejó en claro que todavía debían ser obedientes. Yo cuando voy a trabajar, y lo comparé con mi vida principalmente, cuando voy a trabajar en lugares donde muchas personas no conocen al Señor, mi tarea es dar testimonio de que soy creyente. ¿Y cómo lo doy principalmente? Con mis actos, ¿no? ¿Cómo le hablo a la persona? ¿Cómo me dirijo? No me debo llevar nada de ese lugar, porque soy un hijo de Dios, porque soy creyente. Entonces las personas ven, y además, las personas ya no contratan a cualquiera, sino que mayormente lo que contratan es porque, yo lo conozco a él, yo lo conozco a aquel. Entonces, de esa manera, hay una fidelidad en nosotros, innata en nosotros los creyentes, porque somos conscientes de que Dios nos está mirando, de que Dios es el que juzga todas las cosas. La intención general del Evangelio no es que sirvas como tal, sino que entiendas que Dios a través del Evangelio gobierna y controla a las personas en cualquier relación social en la que se encuentren. Dios gobierna a través del Evangelio. Él transforma las vidas a través del Evangelio. 1 Corintios 7:20 dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, o sea, no te preocupes, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. No solo Dios tenía una palabra para el esclavo, sino también para el amo.
Y al amo le dice, amo, en Colosenses 4:1, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo también vosotros que tenéis un amo en los cielos. Su pensamiento debía cambiar, su manera de tratar al otro debía cambiar. Y esto es lo que dice el Evangelio. Debo amar a Dios y a mi prójimo como a mí mismo, ¿no? Entonces, cuando el Evangelio llegaba a esas mentes, los transformaba. Había un cambio en su vida. Porque si no, no era el verdadero Evangelio. En ese tiempo había estos falsos profetas que en vez de ser una palabra sana, era una palabra enferma, entonces sus casas se corrompían. Las personas que seguían a los falsos profetas también se corrompían. En cambio, aquellos que seguían al apóstol Pablo, a Tito, la doctrina que ellos traían, esa doctrina cambiaba las vidas y era una vida diferente. Los niveles sociales no limitan la esperanza de poder heredar la vida eterna. Cualquiera sea el estado de la persona, estando en prisión, tanto como en libertad, siendo esclavo o amo, Dios no hace acepción de persona. La salvación está por encima de cualquier estado, edad o nivel social. Si Dios te salva, nada lo puede limitar. Y como consecuencia, hay un cambio. Dice que se sujeten. La palabra sujetarse significa estar bajo el mando. Es como cuando un militar dice, soldado, tirate abajo, el soldado se tira. Entonces está hablando de un tipo de autoridad que nosotros debemos respetar. Esto no se ve mucho hoy. El conocimiento del Evangelio debe llevarte a honrar a Dios con la obediencia, entendiendo que Dios estableció en su sabiduría rangos en el cual cada uno debe respetar y seguir obedientemente. Debemos respetar las autoridades que Dios puso. El que no pueda decir amén, diga ay. Dios estableció las autoridades. Y cada uno está puesto por Dios y nosotros debemos respetarlas, hermanos. De esta manera demostramos que somos siervos de Dios. Si no, estamos siendo guiados por nuestros deseos pecaminosos. Y nuestros deseos pecaminosos se oponen contra el diseño de Dios. Es claro. Fijémonos, hermanos, de estar respetando las órdenes establecidas por Dios, pues no obedecer sus términos, o sea, los rangos, las autoridades que Dios puso, si no la obedecemos, si no aceptamos, estamos en desobediencia, estamos en rebeldía, estamos en pecado. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que llama por hijo. Entonces nuestra actitud debe ser una actitud de siervo en toda mi vida, no solamente en el trabajo, no solamente cuando está el patrón y listo, viene el patrón y trabajo y revoco y levanto pared, se va el patrón, vamos a tomar unos mates. No, en todo momento. ¿Por qué? Porque Dios me está mirando, iglesia. Él me está mirando. Que agraden en todo. La mala voluntad, la falta de honradez y la pereza de muchos esclavos serían reemplazadas por servicio voluntario, integridad y laboriosidad. Iban a dejar de ser vagos, iban a empezar a trabajar, iban a ser íntegros. Y si de un esclavo se esperaba eso, ¿cuánto más de un siervo de Dios? ¿Cuánto más de nosotros? Que decimos, Señor, te acepto como Señor y Salvador. Pero cuando tenemos que llevar eso a la vida práctica, nos quedamos con cosas en el camino. ¿Estamos entregando realmente un servicio voluntario y no obligatorio a Dios? Íntegro, como Dios pide, en santidad. ¿Estamos dispuestos a ser laboriosos para la obra del Señor? Mejor que lo haga otro.
Así también la crueldad y brutalidad de algunos amos se convertirían en bondad. Ellos, por su testimonio podría ser una plataforma para que esos amos crueles, perversos, pudieran ver un cambio en ellos. ¿Y qué le pasa a este esclavo? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué cambió? Porque conoció a Cristo. Porque fue aceptado por Cristo. Porque vive para Cristo ahora. Cuando vivía para Satanás, hacía los deseos de Satanás. Robaba, delinquía, se quedaba con cosas. Pero ahora que conoce a Cristo, tiene una vida diferente. El que hurte, no hurte más, dice Romano. ¿No? Entonces ya había un cambio. Y la gente lo ve al cambio. La gente lo ve al cambio. Y una vez hice una pregunta. ¿Estás igual que hace 5 años atrás? Como creyente, ¿seguís haciendo lo mismo? ¿O estás cambiando? Para bien. Es impresionante cómo cambia el ambiente en el cual nos movemos. Cuando uno viene, no con ira, con bronca, y estás en el trabajo y vos estás lleno de la paz de Cristo, la mansedumbre, ¿no? ¿Cómo cambian esos ambientes? ¿Cómo cambian? ¿Por qué? Porque tenés una actitud y una conducta diferente, porque el Espíritu Santo está morando dentro tuyo, porque tenés temor de Dios. Por eso la actitud es diferente. Si fuera Martín, habría líos y broncas y hasta peleas. Pero cuando habita el Espíritu Santo en una persona, no la deja como cuando vino, sino que lo cambia. He presenciado, no hace mucho tiempo, una persona que me quería agarrar a las trompadas. Y yo le dije, no entendiste nada, hermano. ¿Cómo yo voy a querer? No escapa de mi mente querer golpearte. Y esta persona quería pelear. Y me mantuve distante. Y la verdad que el Señor obra, porque en otro tiempo no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Pero el Señor obra en nuestros corazones. Cuando realmente reconocemos, Señor, no puedo con esto. Yo no puedo. Aquel que se humilla será exaltado, dice la palabra. Entonces, cuando nos humillamos delante de la presencia de Dios, vienen esos tiempos de refrigerio donde Dios te fortalece, donde Dios te levanta, donde podés luchar contra el pecado que anida en tu corazón. El Señor lo hace posible. Que agraden en todo. Y dice la palabra, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para el patrón? No, como para el Señor. Y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, porque al Cristo del Señor servís. El servicio que entregamos sea en cualquier lugar, es para su gloria. Y Él nos va a recompensar. A fin de mes o fin de semana vamos a recibir un sueldo que nos van a dar, pero la recompensa de Cristo es mucho mayor. Es mucho mayor. Así que, ¿qué estamos haciendo con nuestro servicio? ¿Cómo le estamos sirviendo al Señor? No es tratar de guardar las apariencias, porque Dios escudriña el corazón, sino entender que Él me está mirando y que Él va a llevar toda obra a juicio. La que haga en público y la que haga en privado. No sean respondones. He sido respondón. Me golpeaba esta palabra porque me acordaba de momentos cuando no me conformaba a la palabra del Señor y no oraba, no buscaba el rostro de Dios. Y se iba mi patrón y ¿este qué se cree? Y claro, cuando andamos en carnalidad hacemos los deseos de la carne.
no hay otra. Pero el Señor cambia. En una era donde todo está en auge, ¿no? Y todos van a salir a la calle a manifestarse y piensan que eso va a cambiar las cosas, Dios te dice, mantenete como siervo. Y empiezan a exigir un montón de cosas y a perder la estabilidad. Pero Dios regula cada situación. Dios establece conductas cristianas para no andar en extremos desagradables a su voluntad. Y Él nos dejó en las Escrituras cómo debemos conducirnos en este tiempo. Dice, no defraudando, que nos sean respondido, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y la palabra defraudar es la palabra sustraer. ¿Se acuerda cuando Ananías sustrajo? Es esa misma palabra. Tomar algo para sí o para uno mismo. Los esclavos estaban, muchos de los esclavos tenían muchas posesiones, estaban a cargo de muchas posesiones. ¿Se acuerdan de José? Bueno, ellos tenían la oportunidad de sustraer muchas cosas. Pero el que era creyente, yo ni un clavo me llevo de la obra, hermano. Ni un tornillo me llevo. De ninguna obra. Porque Dios me está mirando. Y esto puede ser, sobró, dale, dáselo. No es tuyo. No es mío. Sí, pero está tirado. Dáselo. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El cristiano es una persona honesta. No importa la injusticia, supuesta o real, en que se encuentre en esta vida, pues sus valores son aquellos que son agradables a Dios. Tus valores son formados o regulados por la Escritura, la palabra de Dios, y por lo tanto, sea en la situación en la que te encuentres, obedece a Dios, obedece su palabra, obedece lo que Él dice, pedir ayuda al Señor para poder comportarte de una manera digna, que honre su nombre, que lo glorifique, mostrándose fieles en todo. Sus acciones es en fidelidad. No solo es una conducta, sino un estado del corazón regenerado. El creyente, el Hijo de Dios verdadero, va a querer agradar a Dios en todo. En todo. Él es fiel para agradar a su Señor por los beneficios que ha recibido. Es alguien en el cual se puede confiar. ¿Sabe cuántas personas, cristianos, muchos con los que he trabajado, tenían amor al dinero? No querían soltar la plata. Es más, muchos quedaron debiendo plata, me quedaron debiendo, porque no se podían desligar de la plata. Y cuando trabajé con sociedad con Sergio, nosotros teníamos este pacto, por así decirlo. Apenas nos pagaban, nos desligábamos de la plata. Dios quiere que seas fiel en tu trabajo, en el lugar donde te encuentres, que seas honesto. A pesar de las injusticias que pasan a tu alrededor o que te hacen, que te mantengas puro, consérvate puro, dice la palabra. Un esclavo cristiano debía ser alguien en quien se podía confiar, la propiedad de su amo, un siervo confiable en todos los aspectos. El amo no tiene que estar atrás de él para que el siervo sea fiel. ¿Tienen que estar atrás de nosotros para que trabajemos donde estemos? No, nosotros sabemos que tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios nos está mirando. El trabajador realmente creyente, fiel a Dios, trabaja no porque el amo está o la persona que lo contrata está, sino porque Dios está mirando. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada
que no sean manifestadas en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y nuevamente, aunque suene como un latiguillo, iglesia, Dios nos ve. ¿Podemos entender el peso de eso? Cuando estamos murmurando de alguien, Dios nos ve. Cuando estamos en nuestras casas, sacándole el cuero al otro, tirándole el cuerito a otro, Dios nos ve. Él nos está mirando en toda circunstancia, en todo momento. Y aquella obra que pensás que Dios nos va a castigar, va a llegar en su momento que Dios la va a castigar. Porque Él es justo. Dios te llama a que seas un siervo fiel para su gloria. Y como dice acá, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y dice William Hendrickson, una vida santificada que deja bien a la vista todos los frutos de la gracia transformadora, obediencia, alegría, integridad, que resplandece como muchas piedras preciosas, es un adorno a la doctrina de Dios nuestro Salvador. Todo cristiano, inclusive el humilde esclavo, procura con su vida hacer atractivo el Evangelio delante de los demás. Cualquier estado en el que estés, sea que sos empleador o sos trabajador, los demás deben ver. Y el Señor dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No sé qué clase de esclavitud estás viviendo hoy, iglesia. Si estás atado a tus pecados, a la murmuración, así como nombraba la palabra anteriormente, si no estás siendo ejemplo de Cristo, o estás viviendo una vida agradable a Dios, gloria a Dios por eso, o tu amor se ha enfriado por el Señor. No sé, yo no conozco tu corazón, pero tú lo conoces. Tú conoces cómo está tu estado espiritual delante de su presencia. Ahora, el poder transformador que transformaba a un amo y a un esclavo es el que te puede transformar a ti también. Es el que puede transformar cualquiera sea la situación. Si rindes a Cristo tu vida, Él te puede transformar. Él te puede hacer nueva criatura. Si notas que en estos tiempos no estás viviendo como un siervo de Cristo, acércate al Señor y arrepiéntete y pídele perdón. Él te va a perdonar. Con un corazón sincero. Vamos a acercarnos al Señor a través de una oración. Dios está dispuesto a restaurarte. Ahora la pregunta es si vos estás dispuesto a arrepentirte, porque Él te restaura a través del arrepentimiento. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, has hablado a mi corazón. Señor, he sido comprado a un precio inimaginable, un precio grande. Soy tu esclavo, Señor, soy tu siervo, Señor, y como tal debo vivir bajo tu señorío, siendo obediente, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, necesitamos de tu gracia. Necesitamos, Señor, de esa gracia que nos capacita para vivir una vida obediente, Señor, pero tú has dejado medios para que nosotros podamos hacerlo, Señor, en dependencia del Espíritu Santo. Muchos hemos dejado la oración, muchos hemos dejado la palabra, la meditación de la palabra, la aplicación de la palabra, Señor, y por eso nuestra vida no está adornando tu doctrina en el lugar donde nos movemos, Señor, pero en esta noche nos acercamos como tu iglesia, porque tú has pagado un precio grande por nosotros, Señor, y nos arrepentimos, Señor, en esta noche. Señor, te pedimos misericordia, te pedimos que nos limpies, te pedimos que sigas haciendo tu obra regenerativa en nosotros, Señor, esa obra poderosa, Señor, para que podamos, Señor, en este tiempo adornar tu doctrina y que la gente, Señor, del mundo pueda ver algo diferente en nosotros, porque somos luz del mundo. Dice tu palabra, Señor, si andamos en tu verdad, si andamos en obediencia,
La obra de Cristo va a ser manifestada a través de nuestra vida, Señor, de obediencia. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Así como tuvimos la valentía de pecar, que tengamos la valentía de arrepentirnos delante de ti y humillarnos, Señor, y que tú nos vas a restaurar. Tú estás deseoso de restaurarnos. Tú estás deseoso de fortalecernos, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice tu palabra, Señor, hoy esperamos en ti, para que tú nos fortalezcas, Señor, para que podamos volver al primer amor, para que podamos servirte voluntariamente, Señor, para que nuestro trabajo sea laborioso en el lugar donde estemos. Señor, que lo podamos hacer para tu gloria, en el nombre de Jesús.